En este video vamos a solucionar el problema práctico caída de un superhéroe. El superhéroe Linterna Verde se arroja de la azotea de un edificio, cae libremente a partir del reposo, recorriendo la mitad de la distancia total hacia el suelo durante el último segundo de su caída. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la altura h del edificio? Con la información presentada en el enunciado, construí el siguiente diagrama. Miren que en gris bosquejé el edificio, en verde construí el eje vertical al cual se lo acostumbra a llamar Y. Este eje representa posiciones, así que está medido en metros. El problema dice que linterna verde se deja caer partiendo desde el reposo. Miren, aquí dice a partir del reposo, por lo tanto la velocidad inicial de linterna verde es cero. La posición inicial de linterna verde es la altura del edificio, porque él inicia en la azotea del edificio. Yo construí este sistema de coordenadas de tal manera que coincida la altura del edificio con su posición inicial. Para esto, debo colocar el origen de coordenadas en el suelo, en la parte baja del edificio. Miren que linterna verde tardará un tiempo total que yo llamo T para recorrer toda la altura del edificio. Tardará un tiempo T en caer. No sé cuánto valga este tiempo T, pero debo colocarle algún símbolo. Entonces yo quiero que entiendan que este tiempo T representa el tiempo total que le toma a linterna verde en llegar hasta el suelo desde la azotea. En el enunciado se dice que en el último segundo recorre la mitad de la altura. Como estamos hablando del último segundo, del tiempo total, debemos entender que esa mitad es la mitad inferior. Si dijera, por ejemplo, el primer segundo, deberíamos entender que es la mitad superior. Como estamos hablando de la mitad de la altura, pues nos conviene dividir esa altura en dos mitades. Miren que con esta división debo considerar tres puntos. El punto inicial, que es la azotea, el punto medio, que es la mitad de la altura, y el punto final, que es el suelo, el origen de coordenadas. Sabemos que la mitad inferior se la recorre en un tiempo conocido que es igual a un segundo. Además, les acabo de decir que yo voy a considerar que la altura total la recorre en un tiempo desconocido t. Por lo tanto, la mitad superior la va a recorrer en un tiempo que es igual al tiempo total menos un segundo. El tiempo total menos lo que tarda en recorrer la mitad inferior. En la posición inicial sabemos que la velocidad es cero, pero la velocidad en el punto medio no la conocemos. Lo que sí sé es que está cayendo. Nosotros debemos recordar que la velocidad es un vector que apunta en la dirección en la que se mueve. Si está cayendo, ese vector apunta hacia abajo. Como es costumbre, se le asignará un signo menos a todo vector que apunte hacia abajo y un signo positivo a todo vector que apunte hacia arriba. Miren que el v sub 1 es la rapidez, es la magnitud de ese vector. Entonces, con estos dos símbolos hemos construido el vector de velocidad que tiene linterna verde cuando está en la parte media de la trayectoria. El menos nos indica que el vector apunta hacia abajo y v sub 1, que representa la rapidez, representa a su vez la magnitud de ese vector. Todo cuerpo que cae, a medida que cae, va aumentando su rapidez. Por lo tanto, cuando linterna verde esté a punto de llegar al suelo, o prácticamente llegando al suelo, tendrá una rapidez mayor a la que tenía en el punto medio. Por eso aquí intenté dibujar el vector de velocidad con un mayor tamaño al que dibujé en el punto medio. Y de nuevo, con estos dos símbolos construí el vector de velocidad que tiene linterna verde cuando ha llegado al suelo. El menos nos indica que apunta hacia abajo y la rapidez 2 o v sub 2
representa el tamaño de ese vector, representa la rapidez que tiene linterna verde en este punto. Todo cuerpo en caída libre está afectado por la aceleración de la gravedad. La aceleración también es una cantidad vectorial. En este caso, la aceleración de la gravedad es un vector que siempre apunta hacia abajo, porque todo cuerpo que está cayendo es acelerado hacia abajo. Miren que aquí estoy considerando solamente la magnitud del vector aceleración, por eso está positivo. A la magnitud de la aceleración de la gravedad se la llama g. Es la costumbre usar esa letra para representar la magnitud de la aceleración de la gravedad. El valor numérico de esta magnitud es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Algunos profesores usan 9.81. Deben hacer caso a lo que diga su profesor. Miren que el vector de aceleración apunta hacia abajo, así que cuando yo construya ese vector debo agregar un signo menos. Comprendida la información que presenta el enunciado, ahora analicemos lo que nos piden y lo que nos dan para saber qué ecuaciones debemos usar para resolver el problema. Miren que nos están pidiendo la altura del edificio, la cual equivale a la posición inicial de linterna verde. El dato que nos dan es el tiempo que tarda en recorrer la mitad inferior del edificio. Miren que tenemos que relacionar de alguna forma las posiciones con el tiempo. Y yo conozco una fórmula que me permite relacionar la posición con el tiempo. De las fórmulas que su profesor les debió dar está esta. Esta fórmula general me permite relacionar la posición con el tiempo. Pero aquí incluí otra fórmula general que vamos a usar porque a medida que fui solucionando el problema me di cuenta que necesitaba dos fórmulas. Entonces las dos fórmulas generales que vamos a usar serían estas. Ahora les voy a explicar cómo las fui aplicando. Primero que todo, apliqué la primera fórmula a la primera mitad. Apliqué esta fórmula de aquí a la primera mitad de la caída de linterna verde. Si consideramos esa primera mitad, miren que la posición inicial es h y la posición final de este tramo es h medios. El tiempo que le toma en recorrer ese tramo es t menos un segundo. Aplicando esta fórmula general a este tramo, tenemos la ecuación 1. Miren que la fórmula general dice que en el lado izquierdo tengo la posición final. ¿Cuál es la posición final de este tramo? H medios. Por eso aquí le coloco H medios. Luego sigue la posición inicial. Esta es H, porque la linterna verde inicia desde la azotea del edificio. Luego sigue la velocidad inicial que tiene la linterna verde en este tramo. Como parte desde el reposo, la velocidad inicial es 0. Si aquí colocamos un 0, nos queda 0 multiplicado por el tiempo. Y eso da 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Por lo tanto, este término se va. No lo voy a colocar porque es un 0. Y los ceros en las sumas no afectan en nada. Por eso aquí no aparece. Luego sigue la aceleración. Les había dicho que la aceleración es una cantidad vectorial. La aceleración de la gravedad, en este caso, tiene una magnitud que se representa por g y como apunta siempre hacia abajo tendrá un signo menos. Por eso aquí coloqué estos dos símbolos que me construyen el vector de aceleración. En este caso, particularmente, el vector de aceleración de la gravedad. El signo menos me indica que ese vector apunta hacia abajo y g representa el tamaño de ese vector, la magnitud de ese vector. Luego sigue multiplicado por el tiempo al cuadrado, pero es el tiempo que tarda en recorrer el tramo que estoy considerando, en este caso t menos un segundo. Por eso aquí coloco entre paréntesis el tiempo que tarda en recorrer ese tramo al cuadrado. Y todo eso tiene que estar dividido entre 2 porque así lo dice la fórmula. Algo que quiero que quede claro
es que estas fórmulas son fórmulas vectoriales. Esto quiere decir que esta cantidad es una cantidad vectorial, esta cantidad es una cantidad vectorial, esto es una cantidad vectorial y el tiempo es una cantidad escalar. Pero si multiplicamos un vector por un escalar, el resultado es un vector, es decir, todo este término resulta un vector. Lo mismo pasa acá. Tengo la aceleración, que es una cantidad vectorial, si la multiplico por el tiempo, que es una cantidad escalar, y luego divido eso por el 2, que también es una cantidad escalar, el resultado sigue siendo una cantidad vectorial. Es decir, que todo este término también es una cantidad vectorial. Lo mismo pasa en la segunda fórmula. Miren que en esta primera ecuación que he construido, la posición final e inicial son positivas, porque son vectores que apuntan hacia arriba. Yo aquí no los dibujé. Si los dibujara, serían los siguientes. El vector de posición final es un vector que inicia en el origen y termina en la posición final, es decir, en h medios. Miren que el vector apunta hacia arriba, por eso esa posición la tomé como positiva. Lo mismo pasa para la posición inicial. Miren que es un vector que apunta hacia arriba, por eso la posición inicial aparece positiva. El vector de posición siempre se lo construye de esa manera, iniciando en el origen y termina en el punto donde estoy considerando la posición. Si tuviera una posición hacia abajo, pues miren que en ese caso el vector de posición sería negativo. Aclarado esto, ahora analicemos esta ecuación 1. Miren que lo que debo encontrar es h, es la incógnita, que representa la altura. Miren que en esta ecuación tengo dos incógnitas. Una es la h y la otra es la t. Yo no conozco cuánto tiempo tarda en caer linterna verde desde la azotea hasta el suelo. No conozco ese tiempo. Y la altura tampoco la conozco porque es lo que me están preguntando. Miren que tengo dos incógnitas y por ahora solo he construido una ecuación. Para que el problema tenga solución, debemos tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Como por ahora tengo más incógnitas que ecuaciones, el problema todavía no lo puedo solucionar. Entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Aplicar la primera fórmula ahora a la segunda mitad. Miren que primero la apliqué al primer tramo, a la primera mitad. Ahora voy a aplicar esa misma fórmula a la segunda mitad. La segunda mitad, ¿dónde comienza? Comienza en h medios, es decir, este es el punto inicial. ¿Y dónde termina? En el origen, en el suelo. Esta es la posición final. Entonces, si aplicamos esa fórmula a la segunda mitad, al segundo tramo, obtenemos la ecuación 2. Miren que la posición final es el suelo, es decir, el origen. La posición inicial es h medios. El segundo tramo inicia en h medios. Luego sigue velocidad inicial. Pero si recuerdan, les había dicho que el vector de velocidad en este punto, en la mitad, es menos v sub 1. Yo no conozco cuánto vale la rapidez v sub 1, pero pues es un símbolo que debo usar. Entonces miren que con estos dos símbolos de aquí he construido el vector de velocidad inicial que tiene al inicio del segundo tramo. Luego dice que está multiplicado por el tiempo, pero ese es el tiempo que tarda en recorrer el segundo tramo. Ese tiempo sí lo conozco, vale un segundo. Por eso aquí coloco un segundo. La velocidad inicial multiplicada por el tiempo que tarda en recorrer el tramo que estoy considerando. Luego sigue aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La aceleración se la construye con el menos porque siempre apunta hacia abajo y g representa la magnitud de esa aceleración. El tiempo al cuadrado sobre 2, un segundo al cuadrado. Miren que debo usar paréntesis porque el cuadrado afecta a todo esto. Miren que el tiempo es una cantidad conocida. En este caso, yo sí sé cuánto tarda en recorrer desde h medios hasta el suelo. Sí conozco ese tiempo. De esa manera construyo la ecuación 2. Miren que si junto la ecuación 1 y la ecuación 2,
ahora tengo tres incógnitas. Tengo la primera que es h, la segunda que es el tiempo, y ahora me apareció una nueva incógnita, que es la rapidez 1. Yo no sé qué rapidez tiene linterna verde en este punto, es otra incógnita. Miren que ahora tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Sigo teniendo el mismo problema que antes. Tengo más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, el problema todavía no tiene solución. No lo puedo solucionar. Así que debo considerar otra ecuación. Para eso voy a usar la segunda fórmula que les mencioné. ¿Y por qué escogí esta fórmula? Porque miren que de alguna manera tengo que eliminar la rapidez 1. Y para eso debo buscar una fórmula que me relacione las velocidades con el tiempo, que es algo que conozco. ¿Por qué menciono la velocidad? Porque la rapidez está incluida en la velocidad. Dicho eso, voy a aplicar esta segunda fórmula a la segunda mitad. Miren que la velocidad final de esta segunda mitad es menos v sub 2. Velocidad final menos v sub 2. Estoy aplicando esta fórmula general a la segunda mitad de esta trayectoria. Velocidad final es menos v sub 2. Velocidad inicial de este tramo es menos v sub 1. Más, aquí sigue aceleración por el tiempo. Pero sabemos que la aceleración en este caso se debe construir con un signo menos porque es un vector que apunta hacia abajo. Y el tiempo que tarda en recorrer la segunda mitad es un valor conocido y es igual a un segundo. Miren que aquí yo puedo eliminar este signo menos. Ustedes lo pueden hacer de forma rápida como hayan aprendido. Yo lo quiero explicar aquí un poco más lento, digámoslo así. Para eliminar ese signo menos, yo puedo multiplicar en ambos lados del igual por menos 1. Lo debo hacer en ambos lados del igual para que la ecuación sea equivalente. Entonces aquí tenemos menos 1 por menos b sub 2. Menos por menos resulta un más y 1 por b sub 2 resulta b sub 2. Cualquier cosa multiplicada por 1 da la misma cosa. Acá va a pasar algo similar, solo que tengo que repartir este menos 1 a cada término de esta suma o de esa resta, como lo quieran ver. De esa manera nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría menos b sub 1 por menos 1. Y aquí pasa lo mismo, miren, menos por menos da más, b sub 1 por 1 da b sub 1. Y si hacemos algo similar, nos va a quedar aquí más g por un segundo. Y esta es la ecuación 3. Al considerar estas tres ecuaciones, tenemos cuatro incógnitas. La primera es la altura, la segunda es el tiempo, la tercera es la rapidez 1 y la cuarta que apareció ahora es la rapidez 2. Miren que tenemos más incógnitas que ecuaciones, por lo tanto debemos buscar otra ecuación que me permita igualar el número de incógnitas al número de ecuaciones. Para eso deben notar que de alguna manera debemos eliminar la rapidez 2. Para lograrlo se me ocurrió aplicar la fórmula de la velocidad al tramo completo, al movimiento desde la azotea hasta el origen, hasta el suelo. Si aplico la fórmula de la velocidad, obtengo esta ecuación. Miren que la fórmula me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, pero la velocidad inicial es la que tiene en la azotea, porque estoy considerando el movimiento que va desde la azotea hasta el suelo, la caída total. El enunciado dice que parte desde el reposo, por lo tanto la velocidad inicial es cero. Como es un cero, no lo coloco, porque los ceros en las sumas no afectan en nada. Luego sigue más aceleración por el tiempo. La aceleración sabemos que se la construye con menos g, menos porque es el vector que apunta hacia abajo y g que representa la magnitud de ese vector. Y eso está multiplicado por el tiempo que tarda en ir desde la azotea hasta el suelo, al cual yo llamé t, por eso aquí aparece la t. Si eliminamos el signo menos de la misma manera como lo hicimos en la ecuación 3, nos queda la ecuación 4 como se muestra aquí. Ahora, al considerar las cuatro ecuaciones,
seguimos teniendo las mismas cuatro incógnitas, porque aquí en esta cuarta ecuación no nos aparecen incógnitas nuevas, seguimos teniendo las mismas que ya habíamos contado. Por lo tanto, hemos logrado igualar el número de incógnitas al número de ecuaciones. Esto quiere decir que ya podemos solucionar el problema. Nuestro trabajo ahora será eliminar con estas cuatro ecuaciones las incógnitas que no son necesarias para responder a la pregunta que nos hacen. La única incógnita que debemos dejar, y debemos dejarla despejada, es la h, porque es lo que debemos encontrar. Ese será el trabajo que debemos hacer. Yo ya lo escribí, ustedes lo hacen como gusten, como se les ocurra. Lo primero que hice fue sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3. Si se dan cuenta, al reemplazar a lo que equivale la rapidez 2 en la ecuación 3, obtenemos esto. Miren que de ese modo he eliminado la rapidez 2. Ya eliminé una incógnita. Ahora voy a despejar la rapidez 1 de la siguiente manera. Como esta está positiva, la voy a dejar ahí quieta sin moverla porque me conviene dejarla positiva. Lo que voy a hacer es pasar esta cantidad de este término que está sumando al otro lado del igual a restar. Por lo que me queda que la rapidez 1 es igual a la gravedad por el tiempo menos la gravedad por un segundo. A esta la llamé ecuación 5. Voy a reemplazar la ecuación 5 en la ecuación 2 para poder eliminar la rapidez 1. Miren que debo usar corchetes porque aquí tengo una suma. Voy a reemplazar esta suma donde está la rapidez 1 porque es a lo que equivale. De modo que nos queda lo siguiente. Nos queda 0 igual a h medios menos la rapidez 1 que la escribí entre corchetes para que se mire un poco más claro el producto que estoy construyendo. Aquí estoy multiplicando esta suma por 1. Ahora lo que puedo hacer es distribuir el 1 a cada término de esa suma o de esa resta. Yo digo suma porque es como más general. Y también debo hacer eso con el signo negativo. Primero ensayemos el signo. Menos por más. Miren que este término de aquí, la gravedad por el tiempo, es positiva. Menos por más nos queda menos. Si multiplicamos ahora un segundo por gravedad por el tiempo, nos queda esto. Si hacemos lo mismo con el otro término, nos quedará menos por menos, más, y gravedad por un segundo, y eso multiplicado por un segundo, nos queda gravedad por un segundo al cuadrado. Miren que estamos multiplicando un segundo por un segundo. Si multiplicamos algo por lo mismo, lo podemos escribir como ese algo al cuadrado. O mirándolo como potencias, aplicando lo que aprendimos de potencias, nos queda que dejamos la misma base y sumamos exponentes. Miren que aquí no se mira ningún exponente, así que asumimos que hay un 1 ahí escondido y lo mismo pasa acá. La regla de las potencias nos dice lo siguiente, que si multiplicamos dos cantidades que tienen la misma base, los exponentes se deben sumar y se deja la misma base. Aplicando esto, obtenemos lo siguiente. Dejamos la misma base y sumamos exponentes. 1 más 1, 2. Ahora, miren que el tiempo solamente aparece en este término. Y uno de mis objetivos es eliminar esa incógnita. Para eso voy a pasar este término al otro lado del igual para que me quede positivo. De esta manera. Los demás términos los he dejado quietos donde estaban, por eso no cambian de signo. Ahora yo quiero que noten que estos dos términos de la suma tienen algo común, y es la g y el 1 segundo al cuadrado. Como tienen algo en común, puedo aplicar factor común. Para eso quiero que primero escriban el 1 para que no tengan confusión. Miren que yo puedo multiplicar cualquier cosa por 1 sin cambiar el resultado porque
1 por g sigue siendo g. El 1 no afecta en nada en un producto. ¿Para qué hice eso? Para que noten que si aplico factor común, me va a quedar lo siguiente. Entre paréntesis dejo lo que sobra, es decir, del primer término sobra 1 y del segundo término sobra menos un medio, y saco a multiplicar lo que se repite. ¿Quién se repite? La g y el 1 segundo al cuadrado. De esa manera pueden darse cuenta que al sumar 1 menos un medio, el resultado es un medio. Y eso va a estar multiplicado por la gravedad y por 1 segundo al cuadrado. Eso fue lo que escribí aquí. Miren que queda un medio positivo multiplicado por la gravedad y por 1 segundo al cuadrado. Otra forma de ver esto, un poco más infantil, podría decirse así, es que yo tengo una manzana menos un medio de manzana. Tengo una vez algo menos un medio de ese algo. O más infantil todavía, si tengo una manzana y me como la mitad, me queda la mitad de la manzana. Ahí lo miran como ustedes entiendan. Lo importante es que queda esto de aquí. Continuando con el proceso, quiero mostrarles lo siguiente. Miren que tengo una suma de fracciones con un denominador común. En la escuela nos enseñaron que si sumamos fracciones con un denominador común, debemos dejar ese denominador común y sumar los numeradores. Eso fue lo que apliqué aquí. Dejo el denominador común y sumo los numeradores. Como no se puede sumar directamente, se deja indicado. Miren que este paso que hice aquí lo voy a dejar guardado porque me va a servir más adelante. ¿Cómo obtuve esto? El 2 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Pero hasta aquí voy a dejar ese camino que sigue en ese sentido. Es decir, voy a dejar guardando este resultado porque lo voy a usar más adelante y voy a retomar ahora desde este punto. Miren que mi objetivo es despejar el tiempo para luego poder eliminarlo de la ecuación 1. Para despejar el tiempo, observo que la gravedad y este segundo lo están multiplicando. Si los paso al otro lado del igual, pasarán a dividir. De ese modo me queda que el tiempo es igual a la altura más la gravedad por 1 segundo al cuadrado dividido entre 2 veces 1 segundo por la gravedad. Este resultado lo guardamos como la ecuación 6. Miren que hemos obtenido dos resultados que quiero guardar porque los voy a usar luego. Este de aquí quizás no sea tan sencillo verlo, pero me va a ayudar a simplificar muchísimo los cálculos. Si no lo hacen, igual les va a funcionar, o sea, con este resultado de acá solamente les va a funcionar, pero van a tener que hacer un poco más de trabajo. Este resultado de aquí que les señalo tanto me va a ayudar a simplificar bastante un paso más adelante. Ahora ya podemos trabajar solamente con la ecuación 1. Vamos a dejar guardados esos resultados y trabajemos con la ecuación 1. La ecuación 1 decía que la altura dividido entre 2 es igual a la altura menos la gravedad por el tiempo que tardaba en recorrer la primera mitad al cuadrado dividido entre 2. Miren que tengo una resta elevado al cuadrado, es decir, un binomio al cuadrado. En el colegio aprendimos a solucionar eso. Si teníamos un binomio, ya sea en suma o en resta, al cuadrado, eso se solucionaba de la siguiente manera. El primero al cuadrado, si es una suma, se coloca más, si es una resta, se coloca menos, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Aquí siempre va más. Si aplicamos esta formulita
a este binomio nos queda lo siguiente: el tiempo al cuadrado menos, porque aquí hay un menos, 2 veces el tiempo por un segundo, más un segundo al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2. Miren que la g está multiplicando a ese binomio que acabamos de solucionar. Ahora, nosotros podemos multiplicar la g por cada término de esa suma, lo que resulta en esto. Simplemente se distribuye g por el tiempo al cuadrado, queda indicado, g por 2 veces t por 1 queda indicado ahí, y g por un segundo al cuadrado queda indicado, y todo está dividido entre 2. Ahora ya podemos reemplazar la ecuación 6 en la ecuación 7. Miren que voy a reemplazar este resultado en esta parte. Miren que tengo g por el tiempo al cuadrado, por lo tanto me quedará g por lo que encontré que era el tiempo al cuadrado. Debo usar corchetes porque el cuadrado afecta a toda esta fracción. Además, yo quiero que noten que en la ecuación 7 aparece este término. Aparece 2 veces g por el tiempo y por un segundo. Y eso fue lo que dejé guardado más arriba. Miren que tengo 2 veces g por el tiempo y por un segundo. Y yo sé que eso equivale a h más g por un segundo al cuadrado. Por lo tanto, puedo reemplazar ese resultado aquí. Lo debo escribir entre corchetes porque es una suma. Y esa suma está afectada por este signo menos que estaba previo. Miren que aquí tengo menos 2 veces g por el tiempo y por un segundo. Este menos va a afectar a todo ese término, por lo tanto va a afectar a la suma que equivale a ese término. Más gravedad por un segundo al cuadrado. Eso queda indicado. Ahí como no está la t, no se reemplaza nada. Y todo eso dividido entre 2. Con esto ya hemos eliminado el tiempo. Es decir, ya hemos quitado todas las incógnitas que no necesitábamos encontrar. Y nos quedamos solamente con la h, que es lo que debemos encontrar. De aquí en adelante debemos simplificar esto para poder determinar cuánto vale h. Para eso, lo que yo hice aquí fue multiplicar en ambos lados del igual por 2 para poder quitar estos 2 que están en el denominador de estas fracciones. Si multiplico aquí por 2 y hago lo mismo en el otro lado del igual por 2, observen que en el lado izquierdo se cancela este 2 con este 2. Acá, como tengo una suma multiplicada por 2, yo debo distribuir ese 2 a cada término de la suma. Puedo escribir de esta manera. Y así nos queda que este 2 dividiendo se cancela con este 2 multiplicando. Y aquí, en este primer término de la derecha, sí queda indicado ese producto, 2 veces h. Ahora miren que al quitar este 2 ya puedo eliminar estos corchetes, pero antes debo multiplicar todo lo que está dentro por este menos. Para poder quitar esos corchetes debemos multiplicar primero los signos. En el siguiente paso escribí eso, pero miren que en el lado izquierdo, como cancelé el 2 multiplicando y el 2 dividiendo, simplemente me queda h. Aquí tenía un 2 multiplicando, por eso me queda 2 veces h. Y acá en el segundo término de la derecha, como que ya cancelé estos 2, ya simplemente me queda multiplicar los signos para poder quitar los corchetes. Menos por más, menos, menos por menos, más, y menos por más, menos. De esa manera ya hemos simplificado un poco más esa expresión. Miren que en este término tengo una fracción que está elevado al cuadrado. Yo sé que si tengo una fracción elevado en exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término de la fracción. Por lo tanto, en el siguiente paso yo puedo escribir el numerador elevado al cuadrado y el denominador elevado al cuadrado.
Además, aquí también puedo quitar estos corchetes si multiplico los signos de lo que está dentro por el signo que está fuera de ese corchete. Entonces nos queda más por más, más por más, más. No cambian los signos prácticamente. Ahora miren que puedo simplificar algunas cosas aquí. Miren que tengo este término positivo y el mismo término negativo. Si tengo una manzana y me como una manzana, al final no me queda nada. Por lo tanto, eso se cancela, se van. Lo que puedo hacer ahora es pasar esta h que está sumando al otro lado del igual a restar, para que estas dos cantidades se hagan cero y se cancelen. Miren que en este numerador tengo un binomio elevado al cuadrado. Si aplico la fórmula que les escribí arriba, me queda esto que está aquí. El primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Aquí lo escribí en otro orden porque en un producto no importa el orden. Lo que hice fue 2 veces el segundo por el primero. Lo hice así para que me quede un poco ordenado. Ya van a ver por qué. Más el segundo término al cuadrado. Miren que dentro del corchete escribo el segundo término y eso está elevado al cuadrado. Y así se soluciona ese binomio al cuadrado. Abajo miren que tengo un producto de tres cantidades elevadas al cuadrado. Si yo tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. Eso fue lo que hice en este paso. 2 al cuadrado me da 4. Un segundo al cuadrado lo voy a dejar indicado, no lo voy a solucionar por ahora. Y la gravedad al cuadrado me queda indicado, gravedad al cuadrado. Ahora me conviene pasar todo este término que está negativo al otro lado del igual para que me quede positivo. Y en el lado derecho dejo 2 veces h. Miren que en el lado izquierdo la g está multiplicando a esta fracción. Y en el denominador de esa fracción tengo g cuadrado. Yo puedo simplificar esta g con este g cuadrado. ¿Cómo lo hago? Mirando este g cuadrado como el producto de g por g. Porque g por g me resulta g cuadrado. Si cancelo esta g que está multiplicando con una de esas que está dividiendo, simplemente me queda g. Y de esa manera ya puedo quitar estos corchetes que están aquí. Estos dos los puedo quitar. Además, miren que en este término de aquí tengo un producto elevado a un exponente. Si reparto ese exponente a cada término del producto, me queda g cuadrado multiplicado por un segundo a la 4. Miren que me quedaría de la siguiente forma. El g queda al cuadrado, pero un segundo al cuadrado debe estar también elevado al cuadrado a su vez. Un segundo al cuadrado y todo esto debe quedar al cuadrado. A nosotros nos enseñaron que si tenemos una potencia elevado a un exponente, se debe multiplicar exponentes. De esta manera, si multiplicamos 2 con el 2, 2 por 2 da 4. Por esa razón queda un segundo elevado a la 4. La g cuadrado queda indicado, ahí no se puede hacer nada. Si continuamos con el análisis, lo siguiente que hice fue pasar este denominador que está dividiendo al otro lado del igual a multiplicar. Miren que nos queda 2 veces h por ese denominador. Yo coloqué el corchete para que se distinga un poco mejor ese producto, pero no creo que sea tan necesario. Lo siguiente que se puede hacer es multiplicar 2 por 4. 2 por 4 da 8 y reorganicé de tal manera que quede ese segundo al cuadrado aquí, la g en esta parte y la h al final, para que me coincida con este término que tengo aquí. Ahora lo que hice fue pasar lo que está en el lado derecho sumando al otro lado del igual a restar.
Mire que los dejé junto a este término para que noten que esos dos términos se pueden sumar. 2 positivo menos 8 me da 6. Miren que los puedo sumar porque tenemos las mismas letras con los mismos exponentes. Es como sacar un factor común. Si sacan un factor común entre esos dos términos, les va a dar esto. Pero más fácil es verlo como una suma. 2 veces esta cantidad menos 8 veces esa misma cantidad me queda menos 6 veces esa cantidad. Lo demás queda indicado. Esto se va llevando. Si se dan cuenta, esto se parece a una ecuación cuadrática. La incógnita es h, que está elevado al cuadrado. Luego tengo esto multiplicado por la incógnita más un término independiente. Se parece mucho a una ecuación cuadrática que se aprende a solucionar en el colegio. Es decir, esta ecuación que tengo aquí tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Y esto es igual a 0. Esta ecuación cuadrática que hemos construido se puede simplificar un poco más si reemplazamos la gravedad por su valor numérico. Y eso fue lo que hice a continuación. Miren que h es la incógnita. H al cuadrado menos 6 veces un segundo al cuadrado multiplicado por la gravedad. Pero la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso está multiplicado por la incógnita que es h. Luego sigue más la gravedad al cuadrado multiplicado por un segundo a la 4. Aquí ya podemos trabajar con estos números para poder simplificar más esta ecuación. Miren que tengo un segundo elevado al cuadrado. Si reparto ese cuadrado a cada término del producto, nos queda 1 al cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1, así que lo dejo de esta manera. Acá también puedo hacer lo mismo. Puedo repartir el cuadrado a cada término del producto y a cada término de la fracción, por lo que me queda 9.8 al cuadrado multiplicado por metro al cuadrado, y aquí nos quedaría segundo al cuadrado y todo eso al cuadrado. Es decir, tenemos que multiplicar exponentes. 2 por 2 da 4. Por eso queda acá en el denominador segundo elevado a la 4. En esta potencia también podemos repartir el exponente a cada término del producto. 1 elevado a la 4 sigue dando 1, y segundo a la 4 se deja indicado como segundo a la 4. Miren que hice estos pasos para que se puedan dar cuenta que este segundo al cuadrado multiplicando se cancela con este segundo al cuadrado dividiendo. Este segundo a la 4 dividiendo se cancela con este segundo a la 4 multiplicando. Y de esa manera ya quitamos todos los segundos y nos quedan unidades de metro. Ahora ya podemos multiplicar esos números. 6 por 1 por 9.8 les tiene que dar 58.8. Miren que las unidades que quedan aquí son metros. Y eso está multiplicado por h, por la incógnita. Si hacen los números de este último término, les tiene que dar 96.04. Y está en unidades de metros al cuadrado. Miren que ya simplificamos bastante. Ahora sí, ya podemos aplicar la solución general de una ecuación cuadrática. Cuando nos enseñaron a solucionar una ecuación cuadrática de este tipo, nos dijeron que la solución general de eso, la solución general de esto, era la siguiente. X igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, dividido todo eso entre 2 veces a. Si hacemos la analogía de lo que aprendimos en el colegio con lo que tenemos aquí, miren que la cantidad a es la que acompaña a la incógnita al cuadrado. Es decir, aquí el valor que esté aquí al lado del h al cuadrado sería la a. Como no se mira nada, debemos asumir que es el 1. Ese 1 equivale a la a. El b es el que está acompañando a la incógnita con exponente 1. Es decir, que el b sería todo esto, con todo y signo. Ese sería el b. Y el c es el término independiente. Es decir, este es la cantidad c.
Si aplicamos la formulita que nos permite solucionar esa ecuación cuadrática, teniendo en cuenta que aquí la incógnita es h, nos queda entonces que h es igual a menos b, miren, menos la cantidad b que es negativa, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, dividido todo eso entre 2 veces a. Lo siguiente ya es hacer algunas operaciones. Miren que menos por menos nos da más. Aquí dentro de la raíz tengo esta cantidad elevado al cuadrado, así que puedo repartir el cuadrado a cada término del producto, mirando el producto siguiente, menos 58.8 multiplicado por metro. De esa manera nos queda ese número elevado al cuadrado multiplicado por metro elevado al cuadrado. Si hacemos este producto, 4 por 1 por 96.04 nos queda menos 384.16 metros cuadrados. Miren que en una suma o en una resta las unidades deben coincidir para poder sumar, y eso es lo que observamos aquí. Este número tiene unidades de metros al cuadrado menos otro número que tiene unidades de metros al cuadrado. Como las unidades coinciden, pues eso es una señal de que estamos haciendo bien las cosas. En una resta y en una suma debemos tener las mismas unidades. Si hacemos esta operación en la calculadora, nos tiene que dar 3073.78. Como estamos restando metros cuadrados, pues el resultado es metros cuadrados. Ahora, miren que tengo dentro de la raíz cuadrada este número multiplicado por metro al cuadrado. Así que yo puedo aplicar otra propiedad de las raíces que dice que puedo repartir la raíz a cada término del producto. Si tengo la raíz de un producto, puedo escribir como el producto de las raíces. De esta manera. Eso fue lo que apliqué aquí. Me imaginé que este número está multiplicado por metro cuadrado, así que repartí la raíz a cada término del producto. Hice esto prácticamente. Raíz de este número multiplicado por la raíz de metro cuadrado. Pero la raíz de metro cuadrado es igual al valor absoluto de metro. Como el metro es una unidad de medida, siempre se la considera positiva. El valor absoluto de algo positivo es ese mismo algo. Por esa razón queda raíz cuadrada de metro. Y miren que coincide con las unidades que tenemos en el primer término de esta suma. Por lo tanto, esto tiene sentido. Y aquí prácticamente ya está solucionado esto. Tenemos que separar las dos soluciones que están incluidas ahí. Miren que tengo 58.8 metros más o menos esta raíz multiplicado por metro y dividido todo esto entre 2. Separamos las dos soluciones. En una solución consideramos el más y en la otra solución consideramos el menos. Si hacemos esas dos operaciones en la calculadora, obtenemos la primera solución, que es 57.1 metros, y la segunda solución, que es 1.68 metros. Noten que he dejado las soluciones o las respuestas con 3 cifras significativas, porque el dato que nos dan en el enunciado, el único dato que dan, tiene 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Por esa razón dejo esas respuestas con 3 cifras significativas. Ahora sí, ¿cuál de estas soluciones es la correcta? ¿O cuál es la que debemos considerar? Para eso pues analicemos qué es lo que nos preguntan. Nos están preguntando por la altura de un edificio. Y no tiene sentido que un edificio tenga una altura de 1,68 metros. Además de que sabemos que Linterna Verde tarda un segundo en recorrer la mitad inferior de ese edificio. Y si el edificio tuviera esta altura, pues tardaría mucho menos que un segundo en recorrer la mitad inferior. Por lo tanto, esta la descartamos porque no tiene sentido, no tiene lógica de que un edificio tenga esa altura. Lo más lógico o lo que tiene más sentido es que un edificio tenga una altura de 57.1 metros. Esta es la altura del edificio del que salta Linterna Verde. Esta es la solución que nos están pidiendo. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido cómo se soluciona esto, cómo se construyen las ecuaciones y cómo se van eliminando las incógnitas
que no necesito encontrar. Por favor, si les ayudó, si les gustó, si les sirvió para entender este tipo de problemas, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Si alguien se ha visto beneficiado por este contenido que estoy subiendo y tiene la capacidad de hacer alguna donación, por favor háganla, porque los ingresos que recibo por los anuncios de YouTube son prácticamente nulos, son muy poquito, así que cualquier ayuda que ustedes me puedan brindar será bien recibida. Lo pueden hacer a través de PayPal si están fuera de Colombia, o por Nequi o Ahorro a la Mano si están en Colombia. La información la dejo en la descripción del video. No siendo más, me despido, muchas gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.